Vamos a cambiar ahora de tema, diálogos para aportar a la transformación de nuestra realidad, diálogos en el Senado, el tema esta mañana de Fernando Fraquelli. Patricia, podríamos decir Senado a puertas abiertas, y esta es una experiencia que se da desde el año pasado. Es el segundo ciclo que se inicia en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores de la Nación, y estamos junto a la doctora Lía Méndez, directora de Relaciones Institucionales del Senado Nacional. Lía, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está? Lía, ¿cuáles son los temas, este Senado a puertas abiertas, este diálogo en el Senado, los temas que se pueden discutir, ¿no? Bueno, en realidad este ciclo, cuando surge el año pasado, es a partir de la política que pone en marcha Amado Boudou cuando se hace cargo de la gestión de la presidencia del Senado. Y bueno, esta cosa de Senado abierto nos lo plantea como desafío para desarrollar actividades donde se implementara de algún modo esta línea de acción. Así que nosotros organizamos desde la dirección un primer ciclo. No sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, eso ha sido muy interesante porque nosotros apostamos al diálogo, creemos que lo mejor que podemos hacer es generar un espacio donde el diálogo sea posible, pero lo que desconocíamos era la respuesta que podía tener la sociedad frente a esta convocatoria, ¿no? Y bueno, fuimos convocando organizaciones sociales a encuentros con un número reducido, justamente para que se pudiera dialogar, reuniones de 3 horas, o sea que había bastante tiempo para conversar. Y si bien, digamos, las reuniones las fuimos, por un tema organizativo, fuimos convocando de acuerdo a la temática en las que están las organizaciones, iniciamos con violencia de género, niñez, después más adelante, adicciones, etcétera. Lo que fuimos viendo es que las organizaciones, además de la temática en la que están involucrados, digamos, y que le van dando respuesta cotidianamente, tienen como otros intereses subyacentes que tienen que ver con el modo en que se relacionan con el Estado. Hay que ver que las organizaciones sociales de base surgen por necesidad, digamos, y por vocación y por solidaridad en una etapa donde el Estado se había desentendido absolutamente de su función fundamental, que es ser garante de derechos, ¿no? Y entonces las organizaciones se fueron poniendo al hombro las problemáticas más graves, ¿no?, que vive la sociedad. Entonces, cuando a partir del 2003 se inicia un proceso donde el Estado empieza nuevamente a tomar esas responsabilidades y dar respuesta, de alguna manera las organizaciones empiezan a tener otro rol, si bien ese rol no ha sido definido y trabajado. Entonces, las mismas organizaciones llegaban a la conclusión de que hay como un cierto desajuste a veces, es decir, hay complementación y hay conflictividad a la hora de establecer esa relación con el Estado para la implementación de políticas públicas. Esto quiere decir que los diálogos a veces pueden comenzar siendo discusiones, catarsis de organizaciones que llegan al Senado para analizar un tema determinado y temas que a lo mejor después terminan en un proyecto, puede ser tomado por senadores nacionales. Así, es exactamente así. Incluso proyectos que no necesariamente, proyectos que han hecho las organizaciones, porque también han encontrado un ámbito y han construido un ámbito de vinculación entre ellas. En general nos planteaban, cosas que yo personalmente desconocía, digamos, que se encuentran como bastante solitarias en su trabajo, tapadas como están, con las dificultades, con la necesidad de dar respuesta. Y entonces ese ámbito sirvió, y obviamente la fueron alimentando porque lo han valorado en ese sentido, para relacionarse con otras organizaciones, a veces del mismo territorio no se conocían, a veces intercambiando sobre distintos modos de abordar una misma problemática, entonces es muy enriquecedor para ellas. Lo cierto es que fueron sumando y diseñando proyectos, uno de los cuales, desde mi punto de vista, el más importante, fue terminar el año pasado con una jornada de 2 días en el Senado, en la primera exposición de organizaciones sociales, donde trabajaron el tema de nuevos roles de las organizaciones para los nuevos tiempos. Y este año lanzamos ya con un segundo ciclo, convocando nuevas organizaciones, pero además aquella, digamos, convocatoria inicial, aquel grupo inicial, equipo a esta altura inicial, hoy sigue trabajando, ya armando, digamos, otro tipo de actividades. El viernes tenemos la primera, que son encuentros donde se trabaja la promoción y protección de derechos visto desde el punto de vista de las potencialidades y de la conflictividad. Lía, ¿los interesados tienen que concurrir un día determinado? ¿Hay algún teléfono, algún mail para ubicarlos? Sí, nosotros lo que hacemos es convocarlos, vamos sumando una base de datos, hoy tenemos 5.000 organizaciones en esa base de datos, se conectan con nosotros,
según temática los invitamos, fijamos un día, los invitamos a participar, nos escriben a la DGRI Diálogos, o sea, las iniciales de la dirección, diálogos@senado.gov.ar, y bueno, y nos manifiestan el interés en participar en estas reuniones y nosotros luego lo convocamos, vamos organizando, como mencionaba al principio, pocas organizaciones para que el diálogo efectivamente pueda darse. Lía, gracias. Gracias a vos. Lía Méndez, la directora de Relaciones Institucionales del Senado Nacional.